los que no conocéis a Fernando Rielo, él es un pensador, claro, del siglo XX, nace en Madrid en 1923, muere en Nueva York en el 2004. Y lo más importante es que es un pensador, también un teólogo, es un poeta, ¿no? Y él cuenta, entre otras cosas, que él había estudiado toda la historia de la filosofía y de la teología y le había parecido que en ambas ciencias había, en esa historia, en ambas disciplinas, pues había encontrado algunas carencias, ¿no? Y se fijó sobre todo en la identidad, ¿no? Es decir, que los grandes conceptos de la filosofía e incluso cuando se habla de Dios en la teología, diríamos, pivote todo sobre el principio de identidad, le pareció que eso llevaba a la filosofía, a la teología, a una filosofía y teología muy abstracta, en palabras de Zubiri sería muy cosificada, muy formalizada, ¿no? Y lo que propuso frente a la identidad fue lo que él denominó la concepción genética del principio de relación. Es interesante hablar frente a la identidad de relación, bajo la idea de que toda la realidad está en relación, toda realidad es abierta a otra. Y no solo abierta a otra horizontalmente, sino admitiendo la trascendencia, pues está abierta al absoluto, ¿no? A mí me gusta subrayar siempre que habló de concepción genética del principio de relación. Es decir, todo está en relación, pero bajo no un concepto, porque de nuevo sería una idea que se explica por sí misma, sino una concepción. Esto venía a hablar de un pensamiento que es dinámico, que capta la realidad en su evolución, en su desarrollo, ¿no? Y que genética también significa, geneticidad significa vida, pero no solo vida biológica, sino que el principio de relación es un principio ontológico, ¿no? Es un principio, también un modelo, una propuesta de modelo absoluto. Bueno, para centrarme en la idea de persona o en la concepción de persona, ¿no? Acabo de decir no en el concepto, no en la idea, sino en una concepción, yo creo que lo primero que habría que decir que persona tiene siempre esa concepción ontológica, ¿no? Esa concepción antropológica. Fernando Rielo distingue entre naturaleza y persona, algo que hizo, yo creo, que todo el pensamiento escolástico. ¿Qué es la naturaleza? Pues dice, bueno, pues la persona está dotada o se puede explicar desde 3 niveles: cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, la concepción de persona, lo vamos a ver luego, es ontológica y espiritual, ¿no? Si naturaleza es la forma de ser de la persona, pues es un espíritu psicosomatizado. Es decir, un espíritu que, que está unido, que, sí, que está unido al cuerpo o soma y a la psique. Pero es una unidad, el espíritu es unidad de las funciones tanto orgánicas como psicológicas. Somos uno, pero hay una compositividad, que es el cuerpo, y una complejidad, que es el alma. El espíritu es siempre lo simple, pero en el caso de la naturaleza humana no es tan simple, porque está constituida por un espíritu psicosomatizado. Habla de persona, porque persona es distinto a naturaleza
en el sentido que si nuestra naturaleza es compleja, es compuesta, ¿m? Sin embargo, la persona viene definida por el modelo absoluto. El ser, el ser, la sustancia, todo está en relación. La persona es un ser en relación con el absoluto. Aunque nuestra condición es finita y compleja y compuesta, sin embargo, esa es nuestra condición, pero venimos definidos por la presencia del absoluto en el espíritu. Eso quiere decir que la persona está abierta, siendo finita, está abierta al infinito. Siendo finita y con una condición, diríamos, formalmente, diríamos, limitada, sin embargo, trascendentalmente, ¿no? Estamos abiertos siempre a lo más, ¿no? Diríamos, en conclusión, y no gasto todo mi tiempo, bueno, gasto mi tiempo, pero no paso del tiempo. En resumen, la naturaleza humana tiene 3 niveles: cuerpo, psique y espíritu. Yo últimamente hablo mucho de que hay toda una nueva concepción, una ola de filósofos que dicen que ha sido nefasto para la filosofía olvidar lo espiritual, ¿no? La filosofía ha tomado un camino nefasto, equivocado, ¿no? Cuando ha alejado, diríamos, toda una tradición de lo espiritual. No le sucede esto a Simone Weil, ni a Etty Hillesum, ni a Fernando Rielo, ni a María Zambrano, ¿eh? Pero sí es diríamos, lo habitual, ¿no? En toda la filosofía occidental, ¿no? Bueno, pues en el caso de Fernando Rielo, ¿no? Parte de una concepción, una idea de persona ontológica, espiritual, porque habla de una persona, la persona como en relación siempre con el absoluto. Viene definida por la presencia de ese absoluto en el espíritu. El espíritu, por una parte, es creado, tiene un elemento creado. El ser humano tiene un elemento creado que es el espíritu, una herencia biológica que es el cuerpo y el alma, pero tiene un elemento creado que es el espíritu, y en ese espíritu hay un elemento increado que es la presencia, ¿no? Se infunde en el espíritu la divina presencia constitutiva, y esta divina presencia constitutiva define a la persona humana. Por tanto, la persona es relación constitutiva o intrínseca con el absoluto. Algo, y con esto termino, importante me parece a mí en Fernando Rielo, es que pocos autores hablan del espíritu, y a veces cuando hablan del espíritu hablan como el elemento vértice, el sumum, el más de la persona, y es verdad. Pero Fernando Rielo, además de explicar qué es el más de la persona, no dice es el más y ya no dice nada más, sino que explica qué es el espíritu. Y dice que el espíritu es consciencia. Es decir, el estado del espíritu es su consciencia. Lo que define a los seres racionales, o a los seres personales, perdón, no es solo la razón, es la consciencia. ¿Y qué es conciencia? Alguien que tiene conciencia de alguien. Es decir, la persona está siempre en relación con otro. Esto lo dice Martin Buber, lo dicen tantos autores. Lo que pasa es que Fernando Rielo dice, sí, con el otro,
y con el absoluto, ¿no? Es decir, la conciencia es siempre un vínculo que tenemos los seres humanos de pertenencia a otro. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Y doy la palabra pues a Alba o a Virginia. A Alba, venga, que la tengo la primera. Bueno, muchas gracias, Juana. Pues como he dicho, yo voy a hablar, bueno, a un pequeño esbozo, ¿no?, del concepto de persona en Miguel de Unamuno y en María Zambrano. Entonces, bueno, yo creo que en primer lugar creo que voy a comenzar por explicar por qué estos dos autores y no otros. Y bueno, yo creo que siempre los pongo un poco en relación porque veo en ellos un compromiso pues humanístico y cívico, tanto en Zambrano como en Unamuno, que les hace tener como una armonía en su pensamiento, o sea, que pueden ponerse en diálogo, ¿no? Por ejemplo, en Zambrano, ¿no? Desde su posicionamiento en el exilio, ¿no? Ya creo que eso es un posicionamiento tanto ético como político, ¿no? El hecho de estar en exilio, aunque ella en ese momento no hiciera tantos textos en relación a eso. Y luego en Unamuno, pues sobre todo su incansable compromiso, ¿no?, que siempre tuvo, que le llevó a esas encontronazos, ¿no?, por ejemplo, con su destierro en Fuerteventura o en Salamanca, ¿no?, en sus últimos días con el arresto domiciliario y demás. Entonces, bueno, creo que ambos representan pues esa coherencia entre pensamiento y vida. Luego también ambos creo que tienen esa relación en el concepto de persona, que al final es el tema que nos atañe, ¿no? Entonces, creo que en ambos también se ve cómo se puede aunar perfectamente lo que es la razón con el sentimiento. Por ejemplo, en Unamuno está esa famosa frase, ¿no?, de piensa el sentimiento y siente el pensamiento. Y, por ejemplo, también en Zambrano, pues entender la filosofía pues como una pasión. Entonces, bueno, pues al final creo que se puede relacionar por ahí. Entonces, bueno, pues para empezar con Unamuno, yo diría que entiende la persona, sobre todo lo recojo desde el sentimiento trágico de la vida, ¿no? El individuo concreto, el de carne y hueso, el que sufre, ama, muere y demás, ¿no? Y luego también entiende la persona desde el momento, ¿no?, que dice que vivimos para pensar, no pensar para vivir. Entonces, bueno, aquí esto me ha recordado que también lo dice Ortega, ese adagio latino, el de primero un vivere deinde filosofari, ¿no? Entonces, primero vivir y después filosofar. Em, Luego también creo que es importante cómo él entiende el individuo y yo creo que esto, vamos, la persona, ¿no? Y yo creo que también se ve reflejado en él mismo, en Unamuno mismo, con su crisis del 97, ¿no? La crisis religiosa, que se cuenta, ¿no?, que en Salamanca, en el pozo del claustro de San Esteban, que iba al aljibe y gritaba yo, para ver si se reverbera el eco, ¿no?, su voz, para decir yo, te lo devuelve el pozo. Entonces como que él se sentía que existía, que vivía, o sea, como que le calmaba esa angustia existencial, ¿no? Entonces, bueno, creo que también ahí se ve cómo entiende la persona como ese sufrimiento agónico, ¿no?, en la vida. Entonces, bueno, esa tragedia y esa perpetua lucha lo entiende como la forma de existir de la persona, una lucha que, que creo que es importante entender que no se resuelve esa lucha de contrarios como a lo mejor podríamos entender en una síntesis como Hegel, ¿no? O sea, que sí que hay al final una síntesis superadora. Pero Unamuno precisamente lo que le mantiene vivo y lo que le da, pues como esa ímpetus de su existencia es precisamente esas contradicciones, ¿no? Es el motivo de su existencia al final. Y también diría que esa tragedia viene por el pensamiento de esa ausencia, esa falta de Dios, ¿no? Y la tragedia que le aliente a buscar y a crear precisamente desde la voluntad, ¿no? La mejor forma de señalar esa incompletud de la persona, creo que Unamuno lo hace desde la poesía. Por ejemplo, en el poema que tiene de la oración del ateo, creo que se llama así, vamos. Entonces, bueno, desde la poesía entenderlo como una creación y dar forma a algo que, oye, sí, ¿no? O sea, que todavía no lo tiene.
Entonces, bueno, pues para terminar el punto de Unamuno, pues yo diría que al final entiende a la persona desde una antropología existencial, sería una filosofía pues arraigada en el pathos, ¿no? Diría. Y defender pues también ese compromiso ético y político que se vería también reflejado en la persona y que podría haberse abandonado a un nihilismo, ¿no? Desde esa tragedia y pensar el mundo de esta manera, ¿no? Con la ausencia de o falta de Dios, pero que precisamente es lo que le lleva a mantenerse como con fuerza, con ímpetu, con, ¿no? Con viveza. Y bueno, en el tema de Zambrano, yo diría que también es, lo pongo en relación, como he dicho, porque también veo en ella que necesita ese en vez de la razón. O sea, también es importante decir que ninguno de estos autores se abandona al irracionalismo. Ahora que estoy con Zambrano, diría que la razón que ella busca, bueno, como ella dice, ¿no? Que es mucho más amplia y precisamente buscar una razón que dé cabida a todo. Y de ahí lo relacionaría con la persona porque sería que nada de lo real ha de ser humillado. Entonces la persona necesita también para pensarse, para descubrirse ese envés poético, ¿no? Que también necesitamos. Entonces sería al final pues lo que se conoce, ¿no? En su filosofía como la razón poética, que es la única capaz de poder pensar todos los recovecos de la persona, ¿no? Que sea capaz de bajar hasta las entrañas del ser mismo. Entonces, al final, lo que Zambrano propondría, creo, para entender a la persona sería un saber sobre el alma, ¿no? Como ella dice, y la actitud que hay que tener, que ha de tener la persona ante el mundo para poder, al final, conocer, ¿no? Y tener ese conocimiento de lo real, hay que tener una actitud de piedad. Que al final eso también se ha de relacionar con un conocimiento de lo opático, ¿no? Esto a su vez le permitiría el encuentro pues, de la persona con su destino, lo que, o sea, al final como se podría descubrir como su verdad interna, ¿no? Lo que habita en sus ínferos. Entonces, bueno, pues sería esa mezcla, ¿no? Creo que se podría decir, entre razón poética y la piedad, y tomar conciencia creo que hace también Zambrano, de tomar conciencia de la necesidad de una reforma, como he dicho antes, del entendimiento para poder pensar y que, bueno, ella además dejó inconclusa su tesis, ¿no? De la salvación del individuo en Spinoza, que a lo mejor ahí también nos hubiese iluminado más a ver cómo pensaría la persona. Y bueno, en conclusión, no sé cómo voy de tiempo, no lo he contado, yo diría que el concepto de persona en ambos filósofos, pues que se encuentra en sintonía, ¿no? Que se pueden poner ambos filósofos, tanto Unamuno como Zambrano, en diálogo, y que también, pues que creo que Zambrano tiene más pozo de Unamuno que respecto de Ortega, según mi punto de vista, porque creo que desde que tiene ese contacto con él en Segovia, ¿no? Gracias a su padre, pues yo creo que eso se le queda para siempre, ¿no? Esa mezcla de la poesía, la literatura, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, si podría meter a lo mejor, ya para terminar, un matiz, sería que creo que Zambrano es menos trágica respecto a Unamuno, porque Zambrano sí que considera que existe una salvación del hombre que radica precisamente en la razón poética, que sería esa salvación como creación, que he dicho, como poiesis, y a la asunción de su destino, ¿no? De hecho, ella dijo lo de amo mi exilio, mientras que Unamuno creo que sí que se arroja pues, al abismo de las contradicciones, aunque no obstante también, bueno, eso es precisamente, como he dicho, lo que le mantiene vivo y de donde pues, podría aflorar la esperanza y la creación de una fe. Y nada, pues eso es todo. Muchas gracias, Salva. Lo comentaremos. Muy interesante, ¿no? Todo lo que has dicho. Muchas gracias. Luego lo comentamos. Virginia, cuando quieras. Bueno, Gracias. vale, pues nada, yo voy a comentar el libro de La persona y lo sagrado en Simone Weil. Es un libro que escribe en Londres en el último año de su vida. Y bueno, en general me doy cuenta de que para Simone Weil el concepto de persona es algo que opone radicalmente al concepto de lo sagrado, ¿no? Dice algunas frases interesantes que voy a ir leyendo, que me parecen muy interesantes para entenderlo, ¿no? Dice, he aquí uno que pasa por la calle, que tiene los brazos largos, los ojos azules,
un espíritu en el que discurre pensamientos que yo ignoro, que pueden ser mediocres. No es su persona ni la persona humana que hay en él lo que me es sagrado, sino que es él entero, los brazos, los ojos, los pensamientos y todo, ¿no? Para mí la conclusión es clara, hay una diferencia clave entre el plano corporal y espiritual también para Simone Weil, y lo sagrado no será el bien en sí mismo, sino más bien lo que cada sujeto concibe como bien. Por otro lado, en este libro el concepto de persona está muy ligado directamente al derecho, puesto que dice que este concepto arrastra a la persona. Dice, como ejemplo, dice tengo derecho a tal cosa. Cuando alguien dice tengo derecho a tal cosa, está hablando, según la autora, de un derecho de guerra latente o un espíritu de guerra, ¿no? Para mí, o como lo entiendo yo, es una especie de afirmación del yo, ¿no? El problema que tiene la persona es cuando se centra en el ego, en el yo, y olvida al otro, ¿no? Que también podemos rescatar de toda la filosofía de Zambrano, ¿no? Que el yo también debería ser una apertura, ¿no? O un reconocimiento en el otro. Yo creo que Simone Weil está queriendo decir eso. Y esto lo pone y nos dice que es cosa muy distinta a decir eso que me haces no es justo, puesto que cuando decimos esto que me haces no es justo, estamos buscando un reconocimiento que se traduce en posibilidades de atención y de amor, nos dice la autora, ¿no? Para Simone Weil, niega que desde la persona o el derecho podamos hablar desde la atención o desde el amor, y sostiene en su ensayo que cuando decimos tú no me interesas, es una frase que un ser humano no puede dirigir a otro ser humano sin cometer una crueldad o ofender a la justicia, ¿no? Esta autora, desde que estuvo en la fábrica, trabajó un año en una fábrica y sostuvo que llevaba la marca del esclavo, y nos dice que hay que comprender y escuchar a los desdichados, que son aquellos que solo conocen la angustia y el horror. Entonces, en este libro, también desde la persona, va analizando cómo desde la educación pública el individuo debería de buscar los medios para expresar sus ideas correctamente y buscar no tanto una atmósfera de libertad de expresión, sino más de silencio y atención, ¿no? Vuelve a repetir en varias ocasiones en este libro la palabra atención, ¿no? Donde la persona que no sea capaz de expresar sus ideas con claridad, desde su fragilidad y torpeza, puede hacerse entender, ¿no? Además nos dice que los gobernantes o las personas que están en el poder deben ser capaces de escuchar y de comprender a los otros, ¿no? Otra vez vuelta a ese reconocimiento del otro, ¿no? Así veo yo que las tres palabras que reinan en su filosofía podrían ser la humildad, la atención y el amor, ¿no? Y ahora entraré en eso. Nos dice que el ser humano completo es sagrado y es una totalidad. Entonces la persona dice que no es algo sagrado porque es imposible definir la persona humana, porque todo intento de definirla nos puede llevar a la tiranía, ¿no? Y nos dice, puedo matar o infligir dolor en alguien, puesto que lo importante, tomando en cuenta el ejemplo anterior, no van a ser los ojos de la persona, ni sus pensamientos, ni sus brazos, sino que si hiciera daño a la persona, el alma se desgarraría por haber hecho al otro un daño o un mal, ¿no? Entonces nos dice que esto es efectivamente lo sagrado. Lo defino como un reconocimiento del otro y como una búsqueda del bien. Nos dice también una frase para mí relevante, que el grito de dolorosa sorpresa que infligir el mal despierta en el fondo del alma no tiene nada de personal. Y nos dice, no basta con atacar a la persona y a sus deseos para hacerlo surgir. Surge siempre por la sensación de un contacto con la injusticia a través del dolor. Algo más espiritual. Nos dice, constituye siempre, sea en el último de los hombres o en Cristo, una protesta impersonal. Entonces, para la autora, la historia humana, las cosas de primer orden o las más importantes son anónimas, ¿no? La ciencia o la filosofía o el arte son formas de plenitud de la persona, lugares donde alcanzar logros y éxitos espléndidos, nos dice, pero solo queda el nombre, ¿no? Nos dice que cuando la persona va a desaparecer ya nos adentramos en el territorio de la belleza o la verdad, ¿no? Y sostiene este libro, lo que es sagrado en la ciencia es la verdad, lo que es sagrado en el arte es la belleza, la verdad y la belleza son impersonales, ¿no? Todo esto es demasiado evidente. Y además dice, si un niño resuelve una suma y se equivoca, el error lleva el sello de la persona, y si procede de manera correcta, la persona está ausente de toda operación, ¿no? Entonces, entiendo yo que la autora
refleja a la persona como una especie de error o de pecado y es el objeto de la individualidad o de la máscara, ¿no? Sabemos que hoy en día vivimos una época muy individualista, donde llegamos a la indiferencia hacia los otros y el ego del yo o de la persona muchas veces olvida todo lo demás. Por eso debemos eliminar del alma, nos dice toda parte que diga yo, ¿no? En sus palabras. Tampoco se afirma nadie que se entienda dentro de una colectividad, nos dice que la colectividad no hace suma y que nunca accederemos al terreno de lo impersonal desde lo colectivo, solo desde el silencio y desde la atención que proviene de la individualidad. Para la autora, ¿cómo se lograría lo impersonal? Pues sobre todo a través de la elección y la acción. Necesitamos cierto grado de libertad y de soledad y silencio, nos dice. Y también dice, del mismo modo, sostiene que es necesario que reciba calidez, ¿no? Atención de otros seres humanos para no ahogarse en lo colectivo. Además, como para terminar, me gustaría tener en cuenta que para la autora, como hemos dicho, la noción de derecho está fuertemente arraigada a la persona, porque nos dice que estos conceptos están muy alejados del cristianismo, ¿no? Nos dice, no nos imaginamos a San Francisco de Asís hablando de derecho, ¿no? Y entiende que la noción de derecho vuelve imposible esa noción de caridad, que todo el rato está también esta autora teniendo en cuenta, ¿no? Lo desinteresado, la atención y el amor no pertenece a la persona, sino lo que envuelve a la persona como impersonal. Vemos en el ejemplo que ofrece un ejemplo que nos dice una mujer que va a ingresar a la fuerza en un prostíbulo. Nos dice Simone Weil que nos parecería ridículo que hable de derechos en ese momento, ¿no? El derecho está ligado a las cosas personales. Y dice la autora que la persona no se siente plena desde el prestigio social, porque hasta que el prestigio social la infla, ¿no? Además, para terminar, acaba sosteniendo que en la sociedad muchas veces las personas privilegiadas olvidan el reconocimiento del otro, ¿no? Y es curioso que nos puede recordar a la política de nuestro tiempo, cómo entiende que aquellos que hablan por el pueblo y para el pueblo son incapaces de comprender en qué angustia se encuentra este pueblo o qué plenitud de bien se encuentra a su alcance, y nos dice que para el pueblo es indispensable ser comprendido, ¿no? Entonces, cuando alguien dice pongo mi persona por delante, estaría olvidando eso que nos lleva hacia la caridad o hacia la justicia o hacia el bien, ¿no? Y además sostiene una cosa muy interesante que yo recalco de toda esta obra. Nos dice que el amor a la verdad siempre va acompañado de humildad, ¿no? Y además dice, la persona que no recibe formación intelectual muchas veces ama la verdad como ningún otro y puede ser infinitamente superior a Aristóteles, ¿no? Que es como algo curioso, porque es verdad que además hemos hecho una carrera, si hemos estudiado filosofía, donde se premia mucho el saber y la inteligencia, ¿no? Pero muchas veces no viene acompañada de ese concepto de humildad, ¿no? De la atención hacia el otro, ¿no? Y que muchas veces ese concepto de verdad lo encontramos más cerca de este concepto, ¿no? Y bueno, pues ese sería más o menos el concepto de persona que entiendo yo que nos revela esta autora. Muy bien, muchas gracias. Qué parecida y qué distinta María Zambrano, ¿no? En el último recorrido que ha hecho Alba, luego lo comentamos. Muchas gracias, Eugenia. Gracias. Entonces, ¿qué os parece Pepe y luego Diana o al revés, como queráis? Como queráis. Diana, ¿qué te Pepe parece? primero, sí. Bueno, pues Pepe, gracias. Yo voy a hablar de Unamuno y Zambrano también, y si me permitís voy a leerlo porque va a ser más fácil. Yo he intentado buscar los puntos en comunión entre ambos. Verá que es muy interesante la diferencia entre ambos, luego lo hablamos. Pero eso, voy a intentar partir de los puntos en común entre Zambrano y Unamuno. Así trataré de exponer muy someramente algunos de los hilos fundamentales que tejen la reflexión de Zambrano en torno a la noción de persona. Como es uno de los temas que vertebran toda su producción, me contentaré con dar solamente algunas notas al respecto. Para esto partiré de la vinculación que hay entre la obra de María Zambrano y la de uno de sus maestros, Miguel de Unamuno.
También para este la reflexión en torno a la persona constituye uno de los ejes alrededor de los cuales gira toda su producción poética y ensayística. Como veremos, Zambrano se inspira en ciertas distinciones y definiciones señaladas por Unamuno para desarrollar su reflexión. Dicho lo cual, comenzaremos nuestro recorrido interrogándonos acerca del origen de la palabra misma. ¿Cuál es la etimología de persona? La palabra parece provenir del vocablo griego antiguo prosopon, que podríamos traducir por máscara, y que está compuesto de dos elementos, el prefijo pros, que significa delante, y la raíz oro, que significa cara. Por tanto, el vocablo significaría, literalmente, el elemento que se coloca delante del rostro para ocultarlo, interponiendo además otra cara diferente delante del rostro. Su uso original se remonta al ámbito de la antigua tragedia, madre del actual teatro. Allí, los actores siempre llevaban máscaras durante la representación. Las llevaban para encarnar a los personajes del drama y ocultar su verdadera identidad. La máscara era un medio de encarnación, un medio necesario para que la identificación entre actor y personaje fuese completa. Llevando la máscara, el intérprete se hacía uno con lo representado. Sus gestos, su voz, su cuerpo eran la manifestación del personaje. Si preguntásemos quién hablaba allí, quién se movía de ese modo, quién sufría los acontecimientos de la tragedia, no podríamos mentar el nombre del actor, sino el del personaje, el de la máscara. Era Edipo mismo quien hablaba y actuaba así, o Antígona o Prometeo, nunca el actor. Las palabras eran de la máscara, de lo que ella mostraba, no de lo que ocultaba. La máscara respondía, entonces, a la pregunta por el quién. Por ello, aunque curiosa, no es gratuita la transformación que este término sufrió en el mundo cristiano, ya fuera del cerco de la representación teatral. Pues aunque podríamos decir que pasa a designar lo contrario que en el mundo griego, es decir, que pasa a designar el rostro verdadero de cada cual y por tanto aquello que pretendía ocultar la máscara griega, la palabra persona sigue respondiendo en el mundo cristiano a la pregunta por el quién. ¿Quién es? ¿Quién soy? Esa es la pregunta más personal que se puede hacer. Es la que incide de lleno en el núcleo de lo que llamamos persona. Y con esto llegamos a un punto de unión entre la etimología de la palabra y el pensamiento de Unamuno y Zambrano, a saber, la crítica de la filosofía y su racionalismo, por hacer inasequible la pregunta por el quién. La pregunta por el ser, propia de la filosofía, ha de señalar al quién, pero el pensamiento racional puede desarrollarse olvidando esta referencia. ¿Quién soy? Con el verbo ser conjugado en primera persona, es la pregunta acuciante, la que nos es menester responder con anterioridad. En Unamuno, esta crítica al pensamiento racional y a la filosofía está contenida en su atención al hombre de carne y hueso, como él decía, y no a la idea abstracta de hombre, no al ser del hombre en general, que es mera idea, que es cosa inerte, sin carne ni vida. Don Miguel quería conocer al hombre concreto y particular, al otro que tenía delante de sí, con su ser entero, con su carne y sus huesos, con su historia y con su nombre. Y esto era algo que sobrepasaba al pensar, porque esto era algo más que querer pensar al hombre, era querer amarlo, era querer con él un trato personal. Y la sola razón filosófica no daba para ello. Bebiendo de la misma inspiración, la obra de Zambrano pretende ser también una crítica al pensamiento abstracto, una crítica a la filosofía tal y como ha venido presentándose y a la razón tal y como ha venido ejerciéndose. Es también una defensa de otras formas de saber y de pensar que han quedado desatendidas por el racionalismo, como la poesía, la novela, la tragedia o la mística. Pues mientras la filosofía solo responde al qué, al ser impersonal de las cosas, impersonalizando así incluso al hombre, esas otras formas de la palabra sí son capaces de adentrarse en la dimensión íntima de cada cual, ayudando a formular la pregunta por el quién es alguien, quién somos nosotros, la pregunta por nuestro destino, nuestra vocación, nuestro ser, la pregunta por nuestra identidad personal. De hecho, la reflexión sobre la persona en ambos autores tiene un tratamiento teológico. Su defensa de otras formas de saber, más allá de la filosofía, abarca una defensa del pensamiento religioso y la crítica al racionalismo toma la forma de una crítica cristiana al mismo. Dicho lo cual, diremos que en el marco de esta crítica a la filosofía y al racionalismo, y para adentrarse en la pregunta por el quién, en la obra del sentimiento trágico de la vida propone Unamuno una distinción terminológica que Zambrano mantendrá y que nos parece interesante para comprender el valor que toma la persona en el pensamiento de ambos. Esta distinción es la separación entre individuo y persona. La persona no es el individuo, son dos realidades diferentes, que se interpelan y se requieren mutuamente, pero que es menester distinguir. La persona es algo más que el individuo, dice Zambrano. Es el individuo
dotado de conciencia y que se entiende como valor supremo. Unamuno habla de que esta distinción es algo semejante a la que se da entre continente y contenido. El individuo es el continente, el soporte, y la persona sería su contenido. Del mismo modo, dice Zambrano en su obra sobre Unamuno, que la persona es un proyecto de vida trascendente sobre la realidad del individuo, sobre la realidad corpórea visible que es nuestra presencia física. Así, en la primera definición vemos que la persona es algo que excede a la condición de individuo, que es más con respecto a ella, un más que tiene que ver con la conciencia y con el saberse valioso, saberse un fin en sí mismo. En la segunda definición vemos, por otro lado, que se habla del individuo como una presencia física, visible, como una realidad corpórea, que soporta algo otro, un proyecto de vida trascendente, que sería la persona. Así, se dibujarían una suerte de pares de opuestos en base a la distinción individuo-persona, que nos muestra parejas de realidades que no serían excluyentes entre sí, sino que serían elementos distintos de una totalidad. Por un lado tendríamos lo corpóreo y lo visible como lo propio del individuo, y por otro lado lo espiritual e invisible como lo propio de la persona. Dicho lo cual, me parece relevante ahora advertir que es en una obra sobre política en la que María Zambrano incluye por título la palabra persona. Es en la obra Persona y Democracia donde la pensadora define la democracia a partir de la noción de persona. La define como aquel sistema político que no solo permite y salvaguarda la realidad de lo personal, sino que la exige. Es una obra en la que Zambrano reflexiona sobre los sistemas totalitarios que dominaron la realidad política del siglo XX y que son caracterizados allí, contrariamente a la democracia, como sistemas que ahogan y asfixian la realidad de la persona. Cabe atender un solo instante a la barbarie acontecida en los campos de concentración nazi para sentir allí la ausencia de ese algo fundamental de la condición humana, el vacío que deja la persona cuando no está. Hay ciertas realidades huidizas e invisibles que son más fáciles de pensar cuando nos faltan. Allí donde ha faltado la íntima realidad de la persona, podemos ver su hueco, su carcasa, notar su ausencia. Podemos ver al mero individuo que, como una hornacina vacía, nos hace preguntarnos por su legítimo habitante. Los nazis no veían en sus condenados personas, sino individuos. A sus ojos los cuerpos de los otros no eran la encarnación de un quién, sino meras cosas, meros qués. No tenían nombre sino número. Mera carne, con vida pero sin valor. Y por esta errónea mirada se desalmaban ellos mismos, se despersonalizaban fatalmente. Dejaban de ser personas en cierto modo ellos también. Pues al mirar y actuar así, iban alejándose cada vez más del amor y la conciencia imprescindibles para que digamos de un individuo que es persona. Les faltaba contenido humano, faltaba en ellos ese aura invisible que rodea y da contenido a los individuos. Por eso no podían reconocerlo en otros. Un caso paradigmático de esta falta de personalidad lo vemos en Eichmann, el general que, según él, solo seguía órdenes. El general que adormeció hasta tal extremo su propia conciencia personal que acabó convirtiéndose en un número más de la cadena de la maquinaria política, convirtiéndose a efectos prácticos en un ser sin alma, inhumano, impersonal. Porque el amor, la conciencia, la compasión son elementos esenciales de la persona. Y cuando estos elementos faltan en un ser humano, podríamos decir que falta también la persona. Dicho lo cual, y para acabar y no extenderme, haré un pequeño resumen de las tesis, que es, en primer lugar, que la pregunta por el quién nos remite necesariamente al problema de la persona y que podríamos caracterizar a esta como una realidad relativa al cuerpo, pero que no se confunde con él, que es un algo más que lo rodea y lo llena de contenido, como una suerte de aura, inmaterial, invisible, pero que hace ver. Es la persona lo que permite ver el cuerpo, el propio y el ajeno, en su verdad y su dignidad, en su carácter sagrado y trascendente. Sentirlo en las propias carnes y reconocerlo en los otros. Conjunción de alma y cuerpo, alma encarnada. Eso parece ser la personalidad en Zambrano y Unamuno. Y con eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muy interesante, ¿no? Y después de haber oído a Simone Weil, muchas cosas que pensar. Muchas gracias. Pues Diana, cuando tú quieras. Buenas tardes a todos y gracias a las nuevas voces que se han incorporado al seminario. Bueno, yo voy a hablar sobre Etty Hillesum, basándome en este libro, Etty Hillesum, una mujer confinada en Dios.
Ilesum fue una mujer de orígenes judíos que nació en el año 1914 y tuvo una vida marcada sobre todo por problemas emocionales, entre otros, claro. Escribió una serie de diarios durante la Segunda Guerra Mundial en los que plasmó las dificultades de su vida con una hondura poética tocada sobre todo por la gracia, tocada por algo que no es de este mundo. Grosso modo, en ellos Etty iba narrando cómo fue en busca de ayuda profesional para poder encauzar sus emociones y tuvo la mala experiencia con un psiquiatra, quien, abusando evidentemente de su poder, de su superioridad, distorsionó completamente la forma, todavía más la forma en la que Etty tenía para poder desplegarse en el mundo. Ella además tuvo relaciones muy tormentosas con otros hombres, pero sin embargo algo que asombra es cómo va contando la división que hay en ella cuando se entrega a esos encuentros amorosos con los hombres, porque ella se da cuenta de que en las relaciones carnales no puede volcar ese amor que alberga. Eso lo dice en un fragmento de este libro, que es su diario, que voy a leeros a continuación. Dice, cuando tiene esos encuentros, ¿no? ¿Y qué saco yo de eso? De nuevo, tristeza y la idea de que en los abrazos no soy capaz de expresar lo que siento por alguien, y un sentimiento de que alguien se me escapa de los brazos justamente por estar en ellos. A pesar de esto, en sus diarios yo puedo columbrar siempre esbozos de plenitud, de nitidez y de un abandono hacia algo o en algo que está a las afueras del mundo y consigue así iniciar la búsqueda de algo más, dejando a las periferias sus inquietudes, su ego e incluso su necesidad sapiencial. Expresa esto también con absoluta maestría en otro fragmento del diario que dice: hay algunos momentos, y me siento muy agradecida por ellos, en los que me desprendo de toda mi búsqueda personal, mi necesidad de conocimiento y sabiduría se aquieta, y entonces un trocito de eternidad desciende sobre mí con un amplio batir de alas. Eso también se vincula a lo que decía Virginia sobre el aprecio del saber dentro de la filosofía y de cómo algunas personas sin formación académica viven quizás con más intensidad esa búsqueda de verdad. Cabe destacar que Etty estaba continuamente en un diálogo permanente con Dios, renunciando de esta forma a la búsqueda personal, es decir, quería salir, estaba saliendo constantemente de sí misma en esos diálogos con Dios. Quería centrarse en su persona, pero en su persona en cuanto a la relación con Dios, no consigo misma o con los otros. Claro que, Etty fue obsequiada con 3 dones: la intuición, el gozo y la libertad. Con su intuición, mediante las realidades cotidianas, ella podía acercarse a la verdad, llegando a decir algo así como: quizás poseemos otros órganos en paralelo a la razón que trabajan juntos y nos hacen comprender realidades desconcertantes. Entonces, luego con el don del gozo, rápidamente ella podía darse cuenta de que el placer de los encuentros amorosos nada tenía que ver, y eso es algo que actualmente confundimos, placer y gozo. Nada tenía que ver ese placer con el amor superior que ella anhelaba. Porque, bueno, el amor mundano muchas veces es diluido, es una mezcla de muchísimas cosas que no son amor. Y la libertad, bueno, pues la libertad, ¿qué decir de ella, no? Decía Víctor Frank que la actitud que tenemos ante las cosas que nos pasan es la última, quizás, de las libertades humanas. Y Etty suscribe una actitud de superación y dice que cuando se ha llegado al límite, al extremo de la desesperación y se piensa que no se puede continuar adelante, entonces la balanza se bascula súbitamente hacia el otro lado y puedes reír y tomar la vida como es,
y ella intuía que si no cambiaba su perspectiva, si no se hacía sencilla, incluso en su propio dolor, imposibilitaba su comunicación con Dios. Luego yo creo que la forma que tenía de drenar ese dolor que ella sentía era escribir, seguramente porque sentía cómo se abrían ciertas grietas y a la vez esas heridas quedaban prácticamente al instante cauterizadas, gracias a que ella se sentía profundamente amada y también tenía la capacidad de amar. Eti, como ella misma lo manifestó, y con esto ya finalizo, estaba preparada para todo, así lo expresa en los diarios, estaba preparada para todo y para cualquier lugar en la tierra donde Dios quisiera enviarla y para cualquier situación, declarando siempre que la vida está llena de significado y valor. Luego me pregunto, ¿no?, ¿qué significa esto? Sino el hecho de que su vivencia mística, que fue una necesidad constitutiva, la ayudó a vivir la santidad en la tierra e incluso en un campo de concentración, ¿no?, donde la persona, creo que esto lo mencionaba Pepe, donde la persona donde la persona la deshumaniza, ¿no? Y hasta en ese lugar, en ese momento, llegó la fuerza inapagable de lo absoluto. Con esto ya, muchas gracias. Bueno, muchísimas Gracias. gracias. No sé si todos conocéis a Etty Hillesum, porque yo la conocí hace poco tiempo y sin embargo en los últimos tiempos también veo que se escribe mucho sobre ella. Incluso el año pasado hubo una obra de teatro que en Madrid que contaba su vida, ¿no? Es decir, que últimamente, a pesar que para mí era desconocida, sin embargo en los últimos tiempos veo que se escribe mucho. Luego lo comentaremos todo con Diana. Bueno, pues llega el tiempo del coloquio porque Reni está haciendo su tesina sobre Hildegarda, hoy no nos va a decir nada, ¿eh? Santa Hildegarda, pues ahora sí que es el momento de coloquio entre todos, ¿no? Yo tengo muchas cosas que preguntar, pero prefiero que empecéis vosotros y luego seguimos. ¿Algo que decir unos y otros? Con levantar la mano tenemos bastante. Y la entrada en el vacío, en el silencio. Y como entiendo la crítica, o sea, es cierto que decir que la persona es el quién o es la identidad suena mucho a una carga muy fuerte de ego. Pero, o sea, no sabría cómo resolverlo. Yo supongo que yo creo que defiende una identidad personal que tiene mucho que ver con ser criatura, ser hijos de Dios, y que es una identidad casi que a veces desconocemos nosotros mismos. O sea, que creo que es el ser verdadero nuestro, pero que ni siquiera nosotros conocemos. Creo que no es el ego, creo que es otra cosa. No sé. ¿Tú quieres decir algo, Virginia, antes de pasar a otras manos? Pues yo me gustaría decir que pienso que tanto Zambrano como Bale en verdad creo que hablan en muchos momentos de forma muy diferente, pero que en última instancia están hablando un poco de algo similar, ¿no? Sí. Que es no podemos constituirnos sin la atención o el cuidado de los otros. Y luego, por otro lado, que es, bueno, por lo menos Simone Weil, yo creo que también por todo lo que vive, ¿no?, por su biografía personal, rechaza mucho, aunque en parte sí reivindica la individualidad para pasar de lo personal a lo impersonal, sí que rechaza mucho el yo, ¿no?, el hablar desde mí, ¿no?, sin tener en cuenta lo que es la totalidad de la persona, que yo creo que eso es lo que ella entiende como sagrado, como el bien, por así decir. Pero me cuesta entender a mí también cuál sería la relación o cómo resolver ese problema de cómo entendemos la persona, ¿no? No sé qué pensáis. Un momentito antes de volver por tocar. Yo también pienso lo mismo que dice Virginia. Es decir, a veces en filosofía, los filósofos, lo que tenemos que dejar muy claro cuál es la explicación de su concepto, ¿no?
porque la crítica que hace Bale es al ego, ¿no? Si lo identificara persona con ego, pues no tendría tanta desemejanza, tanta diferencia con Zambrano, ¿no? Y justamente Zambrano distingue persona e individuo para decir, pues persona es mucho más que el propio ego, porque individuo sería el ego, ¿no? Sino persona es un individuo con conciencia, con conciencia de otro. Ahí se parece a Fernando Rielo, abierto al otro, ¿no? Porque ¿cuánto hay, Virginia, de afinidad entre Zambrano y Bale cuando habla de la humildad, cuando habla de la atención? María Zambrano tiene unos artículos preciosos sobre la atención, pero la atención es salida de uno mismo para recogerse en otro, para recogerse en algo superior a lo egótico, ¿no? Lo que pasa que al entender la idea de persona como lo egótico, pues claro, no sé, se nos distorsiona, ¿no? Y porque María Zambrano, fíjate todas las veces que dicen el hombre y lo divino, no podríamos vivir sin lo sagrado. Le decía yo ante a Pepe que hoy estoy en Berlín, pero estaba en un cementerio, ¿no? No solamente es que hacía tiempo que no estaba, sino de verdad que es otra concepción del cementerio en España. Y ¿qué haríamos sin lo sagrado, no? Allí había mucha gente. Por supuesto que muchos creyentes, pero seguro que algunos no. Pero lo sagrado nos invadía todo. ¿Qué haríamos sin eso, no? Y eso es tan importante en Bale como en María Zambrano. Pero su concepción de la persona difiere, ¿no? Y entonces, pero en el fondo tiene mucho que ver, ¿no? Bueno, seguimos. La mano la había levantado también Diana, desde la administración también. Diana. Bueno, yo me perdí un poco, no entendí el matiz que vio Alba, entre Zambrano y Unamuno cuando dijo que uno es más fatídico y Zambrano tiene más esperanza o algo así, ¿puede ser? Sí, a ver, bueno, he lanzado un poco la idea, esto tendría que desarrollarlo más, pero, o sea, en esa tragedia, ¿no? Y en esa perpetua lucha, o sea, al final Unamuno es, pues, vive de las contradicciones, ¿no? Y eso, pues, es lo que le hace ser trágico y claro, o sea, que él vive en la contradicción, mientras que yo creo que Zambrano es menos trágica, o sea, como los intenta poner en relación por dar una diferencia, ¿no? O sea, que sí que buscaría la salvación de la persona, precisamente mediante la razón poética y la asunción, ¿no? del destino, desde esa misma razón poética, pero que Unamuno no salvaría tanto a la persona porque necesita que esa persona viva de la contradicción y de la lucha perpetua y agónica, pero que bueno, de todas formas he dicho que no obstante, que precisamente es eso lo que le brota y le hace tener la esperanza y la propia creación de una fe para enfrentarse al conocimiento del mundo y demás, creo, vamos, no sé, es una... Vale. No, me ha resultado curioso, por eso quería que lo desarrollases un poco más. Gracias. Vale, gracias a ti. Bueno, a mí me ha encantado, claro, todo, ¿no? También todo lo que hemos hablado hoy, pero en esta comparación, ¿no? Unamuno y María Zambrano, yo estoy totalmente con Alba. Lo ha dicho también de otra manera Pepe. La primera vez que yo comenté así públicamente, y era profesores de instituto en una reunión de coordinación, ¿no? La autónoma, en la coordinación de la autónoma para lo de entonces la selectividad, ¿no? Yo dije así que María Zambrano era especialmente, sobre todo, discípula de Unamuno, la que se lió.
porque había muchos orteguianos, ¿no? Con decirte, Alba, que terminé diciéndole al coordinador, que era el catedrático de metafísica en ese momento, Julio Quesada, no responda más preguntas. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. No estaba enfadada, pero bueno, ya está bien, ¿no? Ya he contestado. Pero, claro, posteriormente yo escribí un artículo, pero en la revista de La Autónoma, que entonces todavía existe, Cuadernos Gris, no me acuerdo cuál era. Y posteriormente, era el año 92, en el 93, si mal no recuerdo, o no sé, pero posteriormente, Mercedes Gómez Blesa escribió mucho más y mejor que yo su obra sobre Unamuno, ¿no? O sea, la obra de María Zambrano sobre Unamuno, pero ella hizo una magnífica introducción. Yo estoy contigo, tú lo has dicho, Pepe de otra manera, ¿no? Pero tú lo has dicho de forma muy patente. María Zambrano era discípula de Unamuno. O diríamos, era discípula de Ortega, pero concordaba en el corazón con Unamuno, ¿no? Sus pasos era unamuniano, ¿no? Mucho más, ¿no? Ahora, solamente decirte una cosa, si me puedo equivocar, pero creo que el 21 de febrero yo voy a hablar en la Asociación de Amigos de Unamuno de Salamanca. Si tuvieras libre un día en el instituto, vente conmigo. Y voy a hablar de Fuerteventura, es lo que me han pedido. Y yo creo, bueno, estoy de acuerdo con los dos en todo lo que habéis dicho, pero siendo verdad lo que has dicho, es contradictorio y todo esto, sin embargo yo creo que Unamuno en Fuerteventura, bueno, no lo recuerdo de memoria, pero dice, tú me fuiste un oasis, isla bendita. Bueno, dice cosas más bonitas, pero me ha venido solamente estos ver. Fue un oasis, encontró la paz a tanta contradicción como vivió, ¿no? Y dice algo así, es que dice otro verso que no recuerdo, como se lo dirige a Dios y le dice eso, que encontró la paz, ¿no? Es que no recuerdo el verso. Y sucede por lo mismo que habéis dicho, porque lo ha dicho también Diana, ¿no? Cuando ha dicho Eti Ilesun necesitaba escribir, ¿no? No sé cómo lo ha dicho, pero necesitaba escribir. María Zambrano, en ¿Por qué se escribe? Dice, se escribe porque uno necesita salir de la soledad. Y Unamuno, cuando escribe en forma de diario, el diario íntimo, el diario de Fuerteventura a París, y luego lo último que ha encontrado Alicia Villar, ¿no? Que lo ha titulado Mi confesión, ¿no? Esos 3 diarios de Unamuno son los momentos más íntimos, por supuesto, porque son diarios, más testimoniales, pero también en donde su alma se ha integrado, donde hay menos contradicción, donde se ha aquietado, ¿no? Su alma. No sé qué os parece. Hablo yo por alusiones o no sé, o hay alguien con la mano también levantada, no lo sé. No, yo creo que ahora mismo no hay nadie con las manos levantadas, sino, sí, por alusiones, porque he querido comentar un poco tanto lo que ha dicho, me ha gustado también lo que ha dicho Albo, ¿no? Ha dicho una frase muy bonita, no sé si te la voy a robar. ¡Uy! Dice, la persona necesita lo poético para conocerse, ¿no? Eso es, o sea, bueno, le pasa por tanto a los dos, ¿no? Cuando yo creo que toda la contradicción de lo que hemos hablado antes de Simone Weil, que ha tocado Virginia, es que para Weil persona es máscara, y claro, ya a partir de eso
tenemos otra concepción de la persona. O sea, claro que Simone Weil quiere ir a la persona misma en su integridad, lo ha dicho, ¿no? Pero si persona es máscara, no es todo, no es todo el contenido de la persona que le dan otros autores, ¿no? Bueno, o sea, habéis dicho cosas muy bonitas, ¿no? Pero sí, he aludido mucho a lo que tú has dicho y a lo que ha dicho Pepe. Necesito. Yo quería comentarte una cosa de Juana, de lo de Fuerteventura, porque el verano pasado justamente me fui a Fuerteventura a visitar la casa museo de Unamuno. Y claro, me leí pues para ir, me informé un poco, ¿no? El tema de los diarios de allí de Fuerteventura, los poemas. Y allí le tienen especial estima, pregunté a la gente que vive allí y demás, le tiene especial estima por cómo dio luz a Fuerteventura y cómo la trató. Y incluso tiene, que me hizo mucha gracia, porque tiene un escrito que dice que se subía a la terraza de la casa y que tomaba el sol desnudo. Entonces me hacía mucha gracia pensar a Unamuno, ¿no? en ese ámbito como tan relajado. Y yo creo que sí, que allí a lo mejor sí que Unamuno encontró un poco, como tú dices, de más de sosiego para su alma, pero no sé hasta qué punto, porque entonces, ¿por qué se fue a París? O sea, que él, yo creo que no estaba, o sea, dijo, bueno, pues asumo que tengo que estar aquí hasta cierto punto, pero bueno, que luego si se fue a París y demás, yo creo que bueno, que él seguía como con su run run, aunque tenía, ¿no? A lo mejor un poco más de calma, porque a ver, al final si se quedó allí, pues también tendría que el hombre estar más o menos a gusto, vamos, es mi forma de verlo. Y nada, que te agradezco también los comentarios que me has hecho. Bueno, claro, el rum rum fue un momento de quietud que no fue un estado para siempre, ¿no? Hombre, bueno, tú dices eso, también hay otras personas mayores. Yo la última vez que estuve en Fuerteventura creo que fue en el 11, y bueno, no, y anteriormente, y había todavía personas que le conocían, ¿no? Y me decían, era muy cariñoso con los niños. Claro, él había dejado a una mujer con 8 hijos en Salamanca, que la cosa tiene bemoles, ¿no? Ahora, se fue de Fuerteventura porque si las Islas Canarias estaban lejos para la península, hoy, imagínate en el 24, ¿no? Eso era otro mundo. Y desde Hendaya, donde se va, él se siente más cercano a España y con más momento para seguir luchando contra la dictadura y todo esto, ¿no? Claro, fue un paréntesis, ¿no? Pero dice, tú me fuiste, isla bendita, donde yo por fin encontré sosiego, ¿eh? Es decir, emplea la palabra sosiego, emplea la palabra oasis. Hay otro verso más que dice, donde en la palma de mi mano vi el cielo abierto. Y cuando dice el cielo abierto, yo no creo que se refiera solo al cielo, sino a Dios mismo. Lo vio, lo que nunca vio, ni en la crisis del 97, porque lo vio siempre de forma trágica, como tú has dicho. Me ha parecido muy bien lo que has dicho, pues en María Zambrano había búsqueda de la unidad y en él amaba la contradicción por sí misma, ¿no? Y claro que en María había más esperanza que en Unamuno, ¿no? Yo creo que sí, se fue a Hendaya porque aquello era la frase que decimos hoy, las palabras se ponen de moda, ¿no? Estaba en medio de la nada. ¿Eh? Hoy tú vas a Fuerte. Yo me acuerdo la primera vez, yo fui profesora en la Universidad de La Laguna y al primer congreso que fui, una noche cené con un profesor que me dijo, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y yo, pues sí, qué bonito es y tal. Yo además que soy de Cádiz, pues en medio del mar yo me sentía muy bien. Pero a la noche siguiente cené con otro y me dijo, qué horror, creo que me voy a ir del congreso antes de tiempo. Claro, qué maravilla. Y la isla es siempre sentirse aislado. Pues tú imagínate hace 100 años, ¿no?
Pero diríamos, dicho esto, por razones económicas, de cercanía, de todo, y mantenerse en la tozudez, porque Primo de Rivera le dice que vuelva y él dice, de eso nada, que se note que estoy fuera, que se note que estamos gobernados por un dictador, que no, ¿no? Pero hubo en sus sonetos, yo creo que hay un momento de verdadero sosiego, ¿no? Bueno, ¿algo más, Pepe? No, me he quedado pensando lo que estábamos hablando. No tengo nada que aportar. Con respecto a Bale, pues todo... Bueno, no sé si conocéis, con respecto a Bale, lo que hemos dicho, ¿no? Si tú has empezado diciendo, es más que la máscara, ¿no? Persona, no puede ser solo la máscara, pues yo creo que todo lo que dice Bale es muy bonito en cuanto nos alejamos de su definición de persona, ¿no? Persona es humildad, persona es atención, persona es ser desinteresado, ¿no? El otro libro de la gracia, ¿no? La gravedad y la gracia, que a mí me parece también tan precioso. Y con respecto a Etty Hillesum, no sé si queréis decir algo, si la conocéis, si no, si le queréis decir algo a Diana. Yo quería preguntar, o sea, es que me ha gustado mucho lo que ha dicho Diana en general, pero porque desconocía a la autora, pero me gustaría si puedes volver a leer cuando has dicho que ella se da cuenta que en sus relaciones carnales no vuelca el amor que alberga. ¿Has leído algo sobre los abrazos? Sí. Creo que era muy bonito, no sé si lo puedes volver a repetir. Bueno, el libro es asombroso y la forma en la que está escrito también, con un rigor y a la vez sin renunciar a lo poético. A mí me encantó y de verdad que os recomiendo que si tenéis interés y queréis conocer a la autora, que lo leáis. A ver. Vale, voy a leerlo ampliado porque leí solo un fragmento. Dice, vale. Nos abrazamos, pero no lloramos. Solo cuando su cuerpo estaba sobre el mío con un último éxtasis, entonces sentí una oleada de tristeza humana, que me inundó y era una compasión por mí misma y por todos y por el hecho de que todo tuviera que ser como era. Pero escondí la cabeza entre sus hombros desnudos en la oscuridad y saboreé sola mis lágrimas. ¿Y qué saco yo de esto? De nuevo, tristeza y la idea de que en los abrazos no soy capaz de expresar lo que siento por alguien y un sentimiento de que alguien se me escapa de los brazos justamente por estar en mis brazos. Es brutal. Vale, gracias. A vosotras. Dos cositas sobre en el centenario de Fernando Rielo, que ha sido un congreso online que hemos hecho en octubre. Si ponéis en YouTube Etty Hillesum, comentamos ese libro, no sé si Diana lo pudo ver, pero yo el otro día lo vi aquí en Berlín, no lo había visto entero. Bueno, sí, yo formé parte de esa mesa redonda, pero lo grabaron de una manera que yo no veía a las personas que estaban en Barcelona. Podéis poner en el YouTube Etty Hillesum y el grupo es un grupo de psiquiatras y psicólogas de la Universidad Abat, lo digo en catalán, Abat termina en T, Oliva, ¿no? Oliva, tal como se escribe en castellano también con V. Y es muy bonito porque cada una va contando una parte del libro, ¿no? Como lo habían escrito, ya habían formado un seminario y lo habían escrito en tiempo del confinamiento, lo han titulado, como ha dicho Diana, Etty Hillesum, una mujer confinada en Dios, ¿no? Y bueno, lo que ha contado Diana, ¿no? Fijaos, yo hice una introducción al principio y contaba
cómo en ese tiempo vivieron tantas mujeres interesantes. También lo dije en el Teatro Pavón, ¿no? Porque muere en el mismo campo de concentración que Edith Stein. En 1942 muere, no sé, ahora no lo recuerdo, en 1942 muere Edith Stein y Etty Hillesum en el 43, algo así. Y muere el mismo año que Simone Weil. O sea, dicho de otra manera, en los años 40 viven María Zambrano, Etty Hillesum, Hannah Arendt, Simone Weil, ¿no? Y en fecha tan significativo y en el mismo campo de concentración, ¿no? Todo lo que ha explicado Diana me ha gustado mucho. Yo terminé con un texto que era: desgarrarán mi cuerpo, pero no podrán conmigo. Es, diríamos, la conquista de la libertad, ¿no? Porque ella quiso vivir el verdadero amor, no ese que al final se sentía siempre atrapada, y conquistó la libertad, ¿no? Podrán conmigo, pero no podrán con mi cuerpo, pero no conmigo, algo así dicen, ¿no? Porque hoy me siento que nadie, no estoy en las garras de nadie, algo así, no recuerdo, ¿eh? Pero eran palabras muy fuertes para decir: he sentido la libertad. Y no lo recuerdo muy bien, Diana, pero creo que ella pudo haberse ido del campo y dijo: no, moriré, ¿no? Por los míos, ¿no? Algo Sí, así. efectivamente. Ella, bueno, no sé si pidió ella ir, no, la llevaron, pero cuando tuvo la oportunidad de irse, no se fue, se quedó. Bueno, pues son unas mujeres realmente con unas vidas inigualables, ¿no? Y al mismo tiempo, mira, Reni nos ha puesto el YouTube, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, yo creo que han marcado toda una historia.